Buenas noches, arquitecto y compañeros todos. El día de hoy, el grupo 6, vamos a hablar sobre tres temas importantes del urbanismo. Número uno es el aporte de Frederick Law Osman al urbanismo moderno. Punto número dos, el plan Haussmann. El punto número tres, el planeamiento urbano de Russell holandés, la Ciudad de México, la Ciudad de Chicago y Nueva York. El grupo número 6 se conforma por los integrantes, mi compañera Valerie Ramos y la que le habla Alison Díaz Idón. En el índice se pueden ver los tres temas y sus subtemas con especificaciones. Bueno, iniciando con los aportes de Frederick Law Osman, primero tenemos que hablar acerca de quién fue Frederick Law Osman. Fue un arquitecto, paisajista, periodista y botánico, pionero en crear un sistema de intervención urbana a través de parques, luchador contra la esclavitud y la regularización de mejores condiciones sanitarias, expansor de la carrera de arquitectura al introducir el término Landscape Architecture. La realidad espacial de Estados Unidos en el siglo XIX. Estados Unidos, Nueva York. La revolución industrial dejó marcada una brecha entre lo que sería la economía y la sociedad. La población iba creciendo con la idea de una sociedad industrializada, pero con poca calidad de vida. Las ciudades americanas como Nueva York y Boston eran grandes lugares densamente urbanizados, pero sin planificación, saneamiento inadecuado y áreas de fábrica en crecimiento. La filosofía de Olmsted fomentaba la integración social mediante espacios recreativos, así idealizaba una sociedad integrada e inclusiva. La buena ejecución del entorno y del usuario siendo elementos distintos pero no ajenos entre sí. Consideraba espacios públicos modernos en donde la población podría encontrarse con ella misma y perfeccionarse a sí mismo con su entorno. Consideraba que la presencia de la vegetación no tenía que ser ortogonal y perfecta, sino orgánica como los campos ingleses. Continuando con sus obras más importantes, aquí podemos ver 5 de sus obras más importantes. Esto más adelante se va a ver a detalle. Aquí el Greensward Plan. Este parque se realizó a través de un concurso en donde se quería implementar una área verde en toda la ciudad de Nueva York, en donde Frederick Law, junto con su compañero Carl Brooks, gana en 1858 con la idea de Greensward Plan. En este se mostraba unas formas orgánicas de senderos, lagunas de la zona. Asimismo, en la parte derecha se puede ver cómo es el Central Park de Nueva York actualmente y que en sí han mantenido la idea original por unos ciertos cambios, pero la integridad del proyecto se mantiene bien. Continuando, tenemos el Emerald Necklace de Boston. Esto fue fundado en 1894. Se puede ver en la parte izquierda cómo actualmente está. Se puede ver que ha habido expansiones de los parques, pero en su entonces solamente los pequeños parques de la zona se ramificaron a través de avenidas y esto logró crear este collar de esmeraldas como actualmente se lo conoce, fomentando así la integración social con zonas verdes alrededor de toda la ciudad. Al principio se quería hacer un centro de parque central y grande, pero Frey rescató los parques de la zona, integrándolos a través de una circulación, ¿no? Encadenándolos. Asimismo, este parque funciona como saneamiento de las zonas pantanosas de aquel entonces. Continuando con el Chicago Riverside, este ha sido una de las primeras residenciales que él formó, la más predominante, y bueno, ¿no? Se compone a través de zonas y curvaturas orgánicas. En aquel entonces sus parámetros eran valles y bosques, y asimismo tenían la cercanía de un río cercano, entonces él quería fomentar estas zonas orgánicas, pero en 1873 solamente se logró crear una de las acres, que es la parte derecha superior. El proyecto no ha sido finalizado y bueno, actualmente se ve como en la imagen central como se encuentra. Continuando podemos ver el Prosper Park de Brooklyn. Es uno de los parques en donde él se sintió más libre de expresión. Él eligió la forma del perímetro, asimismo idealizó mucho de sus conceptos y sus ideologías como referentes de los parques ingleses, de las grandes prados de pastoreo,
Asimismo, se encuentra presencia de lagunas y mares y actualmente también funciona como zoológico. Se puede ver en la parte izquierda esto, cómo era en 1866 y cómo es actualmente, con una pequeña extensión extra que actualmente existe. Siguiendo, podemos ver la Reserva Natural de las Cataratas de Niágara. En 1880, esto era usado en forma de periferia de una fábrica industrial de energía que optimizaba la caída, el impulso de la caída para así generar energía a toda la ciudad, pero las fábricas fueron desplazadas del lugar porque Frederick, junto con la Asociación del Congreso del Estado, decidieron resguardar esta zona y formar así parques perimetrales para que esto no haya futuras invasiones y así resguardar lo que ahora se conoce como la Reserva Natural de las Cataratas de Niágara. Continuando, podemos ver características del Central Park. Bueno, Freire siempre imponía lo que eran los movimientos orgánicos. Aquí se puede ver a través de senderos, la vía está anaranjada. Cada espacio de su proyecto genera nuevas vistas. Se puede ver en la parte derecha la zona pantanosa y en la parte izquierda unos y bueno, no la característica de la topografía del lugar, brindaba una visión moderna del pintoresquismo y explotaba los paisajes naturales y artificiales. Continuando, podemos ver los componentes naturales, como es una densa y diversa vegetación, esto gracias a producto de sus diversos viajes, elementos acuáticos como lagunas, la topografía diversa que se puede ver en la parte inferior, la ecología natural de los animales silvestres de la zona, las grandes áreas de prado y los senderos boscosos y desmesurados. Esto con la idea de que quería que la persona que ingrese se olvide que había una zona urbana al exterior. Continuando, podemos ver lo que serían los elementos culturales, bueno, su presencia de pilares y esculturas, lo que sería la presencia de miradores en lo que sería arquitectura urbana, miradores como ese castillo, un punto turístico, asimismo las grandes fuentes de diferentes estilos, la vía de ciclovía y peatonales, que en ese entonces se utilizaba para los carruajes. Siguiendo, podemos ver los aportes de la actualidad, brindando las bases de la integración social entre clases, Hoffman usó sus conocimientos para brindar valores a la sociedad de Estados Unidos, brindó las bases del equilibrio entre el sector urbano y paisajista, expande la carrera de arquitectura y urbanismo al paisajismo, surgió la idea de la conservación de áreas naturales y la protección de la vida silvestre, incorpora un sistema de parques como zona de calma y descanso, planteó medidas de saneamiento para la sociedad marginal e innovó en la integración de estilos y formas orgánicas. En conclusión, podemos decir que Frederick Laomme fue una persona que buscaba la calidad de vida mediante sus proyectos, magnificaba el gran impacto que puede tener el uso de las áreas verdes para las distintas clases sociales. Él consideraba estos espacios ayudaban a uno mismo a encontrarse. Continuando con los temas, mi compañera va a hablar acerca de Plan Haussmann. Ahora seguiremos con lo que sería el Plan Haussmann, el origen y causas que llevaron al planteamiento de esta ciudad. Uno sería lo que sería la gran migración que sucedió en París en el siglo XIX, haciendo una gran demanda de viviendas. También tenemos otro que serían las redes de aguas fluviales y drenaje que estaban combinadas, causando una mala higiene en esa época, conjunta con lo que sería la epidemia del cólera. También tenemos una alta tasa de delincuencia por la pobreza de París en ese entonces. Después, la economía del país era tan baja antes de la revolución, a partir de la revolución industrial con la intervención de Napoleón, todo esto cambió y empezó a plantearse lo que sería el Plan Haussmann. Volviendo con lo que sería de la revolución, en París se dio cuenta que gracias a estos avances tendrían unos nuevos materiales como el acero para poder hacer viviendas, que era lo que más se demandaba en ese entonces, y también bulevares trayendo un beneficio económico a esa zona. En lo que se estaban encargando de este plan tenemos a George Haussmann, que era el que estaba al mando, tenemos a Victor Presney, que era el de ministro de Recursos Financieros, tenemos a John Charles, que era el que diseñó los diferentes parques y plazas que se encuentran ahí. Tenemos a John Pierre, que trazó las nuevas calles y avenidas, entre otros más. La primera idea principal sería que destruyeron todo para poder construir un París nuevo, haciéndolo unificado desde sus raíces.
Ahora tenemos características. Entre las características principales tenemos el modelo de planificación urbana, que era como una malla urbanística que se denomina como grandes arterias que se conectan entre grandes monumentos y ferrocarriles de esa época. También tenemos de la idea de los edificios uniformes en toda la ciudad, que eso es el momento de restaurarse pa- para seguir llevando enfrente lo que había dicho Napoleón. Los diseños uniformes harían un mensaje de un París unificado. También tenemos los grandes bulevares, que estos fueron puestos para poder resaltar a la clase burguesa de ese entonces y también generando más economía. Tenemos las plazas y parques en las ciudades, que estos fueron puntos de ventilación y convivencia para cada barrio. También tenemos los grandes pasajes que estos fueron también creados para exhibir los bulevares y mejorar la fluidez del tránsito. Tenemos los grandes monumentos emblemáticos. Estos edificios son los centros de cada carretera y rotondas, dando también una identidad a la ciudad. Ahora tenemos lo que sería la planificación urbana, la trama urbana del plan urbanístico, que este cuenta con una malla irregular en los lugares emblemáticos con las conexiones a carreteras principales, con calles grandes llevando una plaza a otra infraestructura. También tenemos que la imagen que podemos ver a la derecha, que tenemos planteados los barrios para evitar la acumulación de los edificios, que esos van en una forma céntrica, pero de forma irregular, rondeando. También tenemos lo que antes había una muralla rodeando París, se ha convertido en lo que serían dos grandes bosques que estarían ventilando parte de París y también una conexión ferrocarril exterior. En componentes tenemos la parte de las viviendas, como eran antes y como es actualmente. Antes eran las viviendas acumuladas, amontonadas, deformadas, pero con la intervención de que se hizo en el plan Jaume se volvieron viviendas uniformes con hasta 5 pisos para poder demandar lo que se había dicho de las viviendas. En el estilo Haussmann, como se denominó ese de acá, tiene unas fachadas color crema con material de piedra, techos abucheados con una inclinación de 45 grados. En la denominación de los pisos tenemos la planta baja, que es para comercio, la planta del primer piso, que es de almacén, el segundo piso, que es el departamento más lujoso, y los demás pisos, que son departamentos comunes. En la imagen que podemos ver se dice lo que anteriormente habíamos dicho, que está conformado con el segundo y un piso común. Ahora tenemos lo que sería el sistema de instalaciones sanitarias. Esto conlleva, podemos ver en el primer plano una diagramación de lo que sería la primera diagramación en París, dando conexión con la epidemia del cólera para poder identificar dónde estaban más acumulados estos casos. Y a la derecha tenemos un diagrama con lo que sería actual. Las redes antes en París eran redes unitarias. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto las aguas fluviales y las aguas de drenaje se congregaban en una sola y también lo utilizaban para beber. Así que esto al momento de la reforma se cambió por redes separativas, que las aguas de drenaje iban por un lado y las aguas fluviales se empozaban. Ahora tenemos lo que serían las plazas. Podemos acá ver varias plantas y alzados perspectivas de las plazas Square Temple, de la Plaza Trinity, que esta es la idea principal, era que agregar las plazas grandes en todos los barrios como un sitio de ventilación, ya que estos barrios eran muy pegados y las calles muy estrechas en algunos lados, y también con un centro de convivencia para las personas. Tenemos el sistema vial, que podemos ver que esta carretera se hizo con la idea de que circule aire dentro de la ciudad, y también que en el año 1830 sucede el primer cambio que le hace detonar a Robuster, crea una carretera de 13 metros que se puede ver ahí en el plano, la cruz que se crea con esta carretera. En conclusiones, teníamos con el planteamiento Hausmann se pudieron solucionar varias crisis, como ya se había dicho, tanto de la sobrepoblación y la epidemia del cólera, también el estilo de sus fachadas uniformes, dando mediante un mensaje de unidad para el país, también inspirando a otros planteamientos en este entonces. Su modelo de distribución también se enfrenta a grandes monumentos y el mensaje principal es dar una identidad a la ciudad, que era lo que se buscaba. Ahora vamos con los planeamientos urbanos, que es de Randstad holandés. El origen de esta sería el mismo, que ya que Holanda es un país pequeño, el terreno era escaso para construcciones, también una gran migración a lo que sería parte de Holanda por la buena economía que estaba teniendo, gran demanda de viviendas, también que
Holanda tenía un régimen político que necesitaba el planteamiento de viviendas y que quería ahondar en los beneficios para sus pobladores, teniendo también infraestructuras dirigidas al entretenimiento, paisaje natural y evitar problemas del medio ambiente. Con esa idea de los problemas del medio ambiente surgiría lo que sería la parte del corazón verde, planteando un corazón verde en el medio entre las cuatro zonas urbanas más importantes, que sería Ámsterdam, Rotterdam, La Haya y Utrecht. Hablando de la zona de área verde, la elaboración de este concepto era esta política de mantener el corazón verde y mantener abiertas las áreas que son todavía rurales. ¿Qué quiere decir con esto? Que estas áreas en medio del corazón verde no se podría construir nada, con ese objetivo que la distribución también sea céntrica en la ciudad. Tenemos también la planificación urbana, el concepto urbano, que el planeamiento seguirán de acuerdo a las directrices poniendo estos puntos en prioridad. La internacionalización tanto en el comercio, la visión general de las puestas en práctica, la orientación del mercado, el entorno que era dirigido a lo que sería el corazón verde, también transporte público para la fluidez del peatón, el área rural que ya se había dicho, simplificación del sistema de planeamiento y otros tres puntos que son el físico, el tráfico, transporte y el medio ambiente. En una conclusión general, tenemos que el Plan Haussmann ocurrió como los demás, reivindicándose con la gran demanda de viviendas, teniendo la idea principal que sería el corazón verde, tomando puntos centrales las grandes ciudades, también priorizando lo que sería el comercio tanto interno como externo. Ahora tendríamos lo que sería el planeamiento de la Ciudad de México. Eso con la llegada de la colonización se impuso un nuevo planteamiento dentro de este que sería reivindicado con el estilo europeo en las nuevas ciudades. También se deriva de un conjunto de ordenanzas del régimen de Felipe II hacia 1573, cuyos prospectos en general indican que las calles deberían estar dispuestas a dar con una plaza central en torno a cualquier agrupación de una iglesia, edificios reales y civiles. En la trama urbanística principal podemos ver que tenemos una malla cuadricular que se impuesta en el centro donde se encuentra la Plaza de México, que deriva de una influencia francesa, tanto sus avenidas y espacios abiertos. Tenemos en la planeación urbana la intervención de México, que tiene los diferentes estilos europeos, tanto como borbónicos, y tanto como franceses, y también un poco de colonial, un estilo combinado. Después de este planteamiento viene la doble influencia, que ese sería el urbanismo moderno que surge en el siglo XVII con el Plan Regulador de México, elaborado por Ignacio Castera. En este plan regulador, la orientación se hizo hacia el físico espacial, sin dejar de lado las determinaciones sociales, llevando consigo la construcción del cuerpo conceptual y metodológico que busca la modernización, también tomando en cuenta lo que sería el terreno y adaptándose a este, que al momento de las migraciones que se vayan en el centro puedan poner sus viviendas de manera ordenada. En conclusión general, también como muchos países que fueron colonizados, tuvieron una influencia de ciudades europeas, pero en la segunda intervención, en este caso que sería México, se priorizó lo que sería a la ciudadanía, dándoles modelos, dándoles estructuras moldeadas a su terreno y la implementación de servicios públicos. Bueno, siguiendo con el plan, bueno, podemos ver el planeamiento urbano de Chicago. Vamos a iniciar hablando de lo que es el origen del planeamiento plan de Chicago. Nos ubicamos en 1871. Chicago sorprende al mundo por su rapidez de reconstrucción tras el incendio. Después se celebró lo que era el centenario del descubrimiento América, en donde se vieron las primeras nociones de ciudad bella, ciudad blanca, que se emboca en la ciudad Beautiful Move. Y tras su gran alza poblacional, el Comercial Club de Chicago encargó a Daniel Burja a lo que sería el plan general de la ciudad. Esto lo elaboró junto con Edward Bennett en 1909. Siguiendo, podemos ver, podemos ver los componentes del plan de Chicago. Entre unos de ellas son las vías a escala nacional, el resguardo del lago, la estación de ferrocarril, el Grand Park, el Congress Park, el Civil Center y el Municipal Piers. Bueno, hablando de estos puntos, son los tres pilares los 6 pilares de la ciudad de Chicago. Entre ellos puedes ver el resguardo del lago, en donde se incorporó lo que sería un sistema verde alrededor del lago. Asimismo, también el acrecimiento, que se acreció desde 1200 acres a lo que inicialmente era 450. Esto gracias a la idea de que en la ciudad se desperdiciaban 1 millón de yardas cúbicas de relleno limpio. Entonces lo aplicaron para extender un poco más de esta zona, que sería el perímetro del lago, y así crear nuevas zonas verdes. Continuando con ello,
el sistema de carretera fuera de la ciudad. Este sistema se creó con la idea de una comunicación económica más directa con el centro de la ciudad. Asimismo, esto se inspiró mucho en las grandes ciudades europeas y esto buscaba ramificar desde el centro de la ciudad las carreteras como concéntricas hacia la ciudad de Chicago, puesto que ya se consideraba su posible expansión. Aquí podemos ver eso, inspiraciones en la ciudad de París, de Londres y de Berlín. Continuando con los 6 puntos, el tercero es la mejora de los terminales ferroviarios. Propuso estos 6 puntos de pasajeros en Chicago, la idea de fomentar las expediciones al sur del distrito empresarial, así también la elaboración de un nuevo puerto lacustre, en donde fomentaba tanto la economía como las clases sociales, y esto propuso un circuito ferroviario que rodeaba toda la ciudad en diferentes longitudes de su uso múltiple, ¿no? Continuando, podemos ver la adquisición de un sistema de parques exteriores. En 1869 se resguardó lo que sería el movimiento de resguardo de áreas verdes y la creación de los 3 comisiones. Chicago, según Daniel Burhan, se divide en 3 zonas verdes: el lago o el perímetro del lago Michigan, los parques internos y los grandes parques forestales del periferio, ¿no? En aquel entonces existían muchos grandes forestales, entonces los parques interiores se inspiraron con una claridad y que sea una expansión de esos parques exteriores. Continuando, podemos ver el sistema de calles y avenidas. Se abrió más de 120 millas de calles entre 1915 y 1931. Asimismo, agrandó muchas de las calles que actualmente se conoce, entre ellos el North Michigan, que bueno, esta expansión fue parte de una expropiación de los habitantes de ese lugar, pero Daniel Burhan los convenció porque iban a tener las calles más prestigio y así iba a aumentar el peso del lote, ¿no? Su precio. Continuando, tenemos los centros de vida intelectual y administración cívica. Se propuso un centro cultural que se convirtiera en el eje central de la ciudad. La avenida principal de la ciudad conectaba desde el Grand Park hasta el Congress Park, atravesando el Civic Center. Su propuesta en el Civic Center incluía el Museo Field de Historia Natural, el Instituto de Artes de Chicago y la Biblioteca John Carter, pero esto no se dio porque el tribunal prohibió toda nueva construcción en la zona. Bueno, se puede decir que ante la realidad que ocurre en Chicago, como la migración de distintos grupos sociales, Daniel Burhan realiza el plan con sus 6 puntos principales. En ellos buscaba la belleza de la ciudad de Chicago en mira de las grandes ciudades europeas. Entre los principales fundamentos se establece el resguardo de las áreas verdes, la expansión de las vías de comunicación para implementar el negocio, el resguardo de la expansión de la futura ciudad. Asimismo, ensanchó las vías ya existentes en vista del futuro de los automóviles, vías ramificadas y urbanismo con puntos centrales a un mejor flujo de las calles. Continuando con el planeamiento urbano de Chicago, seguimos con el origen de los commissioners. Los commissioners es un grupo asociado de 3 personas, entre ellos Simeon Witt, el topógrafo, y Juan Ruffer y Walter Morris, que entre ellos son políticos o gente de alta alcurnia. Bueno, la gran influencia de la migración dio origen a este plan, a un ordenamiento de la ciudad, y en 1807 surge esta comisión. Continuando, podemos ver aquí cómo es la trama ortogonal que ellos propusieron, la cual se ve, bueno, puntos claves como la topografía de Manhattan, que era una isla en su inicio, la calle de Broadway, las manzanas de Manhattan y la proporción de la trama. Continuando, podemos ver lo que serían las características del plano urbano. La trama ortogonal era una trama uniforme alrededor de todo la isla, pero que no tomaba en cuenta mucho lo que era la topografía del lugar, ¿no? Bueno, se puede ver la presencia de las avenidas que van de norte a sur y los streets de este a oeste. El territorio de Manhattan no consideraba mucho la topografía y asimismo lo que sería su presencia o las llegadas a los ríos. Continuando, se puede ver un poco de las manzanas de Manhattan. Se tomó en cuenta la presencia de la única calle diagonal, que es la de Broadway. Las manzanas se planificaron como viviendas de 30 de profundidad y 7.5 de ancho. La proporción de la trama. La proporción de las manzanas se realizaron de 1 a 4.
siendo las más grandes, las más extensas, las avenidas. Para esta ideología se tomó en cuenta el rápido acceso a los ríos, dado a que en entonces era el impulso económico de la ciudad. Asimismo, se planteó un sistema monótono de las viviendas en donde se iba a utilizar un tercio de la vivienda y lo demás iba a ser áreas verdes, formando en la parte central del rectángulo una área verde central. Pero esto no muchos cumplieron esta propuesta de casa. Bueno, ante la gran ansia de crecimiento de la población, la presencia de varias fábricas, se decidió imponer una trama urbanística, ¿no? Para la regulación de las nuevas infraestructuras. Para esto se creó el grupo de los comisionados, un grupo de destacados académicos que incorporaron un nuevo sistema. Usaron un sistema de vías y calles que ayudó al acceso cercano a las playas de la ciudad, que fue el primer impulso económico. Y el concepto de la trama busca materializar la idea que se sembraba en la ciudad, la que era la igualdad para todos los habitantes. En conclusión, los aportes de Frederick Law fue el auge de una nueva visión de la arquitectura y del paisajismo. Esta nueva filosofía ayudó a involucrar a las personas consigo mismas y con su entorno. En lo que se podría decir el planteamiento urbano de Chicago, nos muestra la ampliación de la ciudad de conexiones directas, de embarcaciones y negocios predominantes, la noción de la belleza de las calles, las grandes infraestructuras, y en lo que sería el planeamiento urbano en Nueva York, se forma la base de una trama ortogonal unificada hacia los lotes por estándares modulares que se rigen alrededor de todo el estado de Nueva York. También sería la parte del Plan Hackman por el estilo y la organización urbana, un referente grande que se hizo para toda Europa y también parte de Latinoamérica, por sus grandes plazas, por los parques, por las conexiones de carreteras y sus edificios emblemáticos que tenía en esto unas grandes rotondas, dando una fluidez mejor en el tránsito. El planteamiento Hackman por el desarrollo de su corazón verde y en la planificación que rodea alrededor de su implementación de sus carreteras y transportes en este. Eso sería parte de la bibliografía que hemos usado y esto sería todo por nuestra exposición. Muchas gracias. Gracias.